Saludos como siempre, mi gente. Aquí estamos en su programa Criterio y Justicia con Ariel. Una vez más, Gilbert Ronaldo Matos y Carlos Javier Medina nos acompañan en este día. Un día para ustedes cargado de contenido, sobre todo en el área jurídica. Javier, Gilbert, saludos. Saludos a todos nuestros seguidores, los cuales siempre se están activos a través de nuestras diferentes redes sociales, tanto en YouTube, Facebook, Instagram y en TikTok. Javier, el escenario es suyo, compadre. Nada, viendo a Gilbert que tiene un par de días como que nos dio banda, ¿verdad? No, lo que pasa es que él... Me dio vacaciones, jefe, me dio vacaciones. Yo no le he dado vacaciones a nadie. Usted se autovacacionó. Saludos para todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, a la comunidad internacional que radica en Estados Unidos, en Europa, que son activos con este programa. Siempre indicándole que compartan los podcasts para que nos ayuden a crecer. Coño, tú estás pegado con la comunidad internacional, tú nunca dejas de saludar, Esa gente son activos. El vínculo directo 100%. Con la diáspora es a través de Javier. Claro, no, son activos con nosotros. Bien, pero eso está bien, que este programa se vea a nivel internacional. Correcto. Hoy tenemos un tema en el área del derecho, un tema jurídico de mucha importancia para aquellas personas que se dedican al derecho penal, ¿verdad, Gilbert? Un tema Estamos reciente. hablando del reglamento sobre la ejecución de la pena, que es el número 3025, que modifica ya un reglamento, una resolución que había, que es la resolución 29605 de la Suprema Corte de Justicia. Y es bueno entender que como se trata del juez de la ejecución de la pena, la ejecución, la fase de la ejecución de la pena es una de 5 fases que tiene el proceso penal, ¿cierto? Sí. Pero de manera breve explícale a la sociedad qué significa el concepto juez de la ejecución de la pena. Bueno, el juez de la ejecución de la pena es aquella persona, es el juez que se encarga de hacer cumplir la pena, la sanción que le imponen a una persona cuando es condenada de forma definitiva. Así lo dice incluso la ley. Es el que tiene bajo su cargo, bajo su control, la ejecución, el cumplimiento, todo lo que tiene que ver con la pena en el proceso penal dominicano. Correcto. Yo le decía que el proceso penal dominicano tiene 5 etapas, ¿verdad? Exacto. Que es la etapa inicial, que va con la medida de coerción. Denuncia, medida de coerción. Exacto, que es la etapa intermedia, que va desde la investigación a la audiencia preliminar. Exacto. Que es la jurisdicción de fondo, cuando se conoce el juicio de fondo, que es cuando condenan o descargan a una persona para que se sienta más llano, se entienda más llano. Está en la etapa de los recursos, que son 4, y viene la quinta etapa, que es la que tiene que ver con la ejecución de la pena, el cumplimiento de la sanción, que es en este caso coordinado por un juez, que antes no existía. Y esa fue incluso una de las novedades que trajo el Código Procesal Penal Dominicano. Ahora vamos a hablar de este reglamento que es muy importante en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la pena, que tiene unos principios. Este reglamento tiene unos principios que son muy importantes de observarlo a la hora de estudiarlo, porque estamos en una etapa moderna, estamos ya en tiempo en donde se busca la humanización del sistema penitenciario, ¿verdad? Exacto. Que se cumpla, que se pueda respetar la parte digna, la dignidad de las personas que están guardando prisión, que están internas en un centro de privación de libertad en el país, y que haya una sola persona que es la que se encarga de vigilar de el cumplimiento de esa pena que se le impone al imputado, que en este caso es el juez de la ejecución de la pena, Gilbert. Bajo los criterios de que se reduzca el hacinamiento que se vive en el día a día en las cárceles dominicanas. Pero Iván Ariel, hablando de este nuevo reglamento que modificó una resolución de hace más de 20 años, ¿cuáles son las novedades que trae este reglamento sobre el juez de la ejecución de la pena?
Bien, así estuvimos estudiando el reglamento. Ese reglamento lo que hace es que como que pone en práctica algunos principios del Código Procesal Penal Dominicano, porque muchas de las cosas que establece el reglamento también lo tiene el Código Procesal Penal Dominicano, y también hace una combinación de lo que establecen los tratados internacionales y lo que establece también la propia Constitución de la República, porque todo este proceso es un proceso constitucionalizado. Ahora, hay algunos puntos específicos que vamos a tratar de este reglamento que es importante que se conozcan. No lo vamos a analizar de forma muy amplia y con mucha dogmática porque el tiempo no nos da. No. Tenemos apenas 20 minutos, 25 minutos para hablar poco a poco de este tema. Por ejemplo, uno de los puntos importantes que tiene el reglamento es la posibilidad de que una persona que ha sido condenada en la República Dominicana y que es extranjera pueda cumplir su pena en su país de origen, en el extranjero. Y es una forma de hacer como un intercambio con otras naciones que son amigas, que son hermanas y que tenemos tratado, por ejemplo, con ellos, algún tipo de convenio que tenga que ver con el sistema penitenciario. Podemos entonces, el juez de la ejecución de la pena, cumpliendo, claro está, algunos de los requisitos que establece el Código Procesal Penal Dominicano, de disponer, de ordenar que un reo extranjero pueda ir a su país de origen y allá cumplir entonces su pena. Eso es algo de las atribuciones que tiene el juez y que ha traído el nuevo reglamento, este reglamento de la Suprema Corte de Justicia. También hay otro aspecto que habla el reglamento, es sobre lo que tiene que ver con las multas. Y ahí tú y yo estábamos hablando hace un rato sobre ese aspecto de las multas que se debe conocer y que la gente debe saber de qué se trata y cómo se convierte, por ejemplo, cómo se puede convertir la multa en trabajos sociales, cómo se puede convertir la multa en prisión en caso de... O sea, hablamos directamente entonces de una conversión de multa. Exacto. Tú sabes que en el proceso penal existe la posibilidad de que una persona sea condenada no simplemente a pena privativa de libertad, sino también al pago de una multa a favor del Estado Dominicano, siempre y cuando el tipo penal tenga como sanción también la multa, porque es otra cosa que hay que saber. Y es bueno que la gente sepa y entienda que la multa no es lo mismo que una garantía económica. Son cosas muy porque diferentes. Eso se confunde, incluso se tiende mucho a hay confundir. abogados, Sí. Incluso hay abogados que han confundido la garantía económica con una multa. ¿Sabemos cuál es la diferencia? ¿Ustedes la quieren decir cuál es la diferencia? La garantía económica es una medida que se le impone a un imputado para atarlo al proceso de investigación, para sujetarlo al proceso de investigación. Garantizar la presencia de él en el proceso penal. Ya penal una multa es una sanción que se le impone a un imputado que haya cometido un delito y que se le haya probado y que se le haya condenado por ese delito y que ese tipo penal conlleve multa. Okay. Una vez impuesta esa multa y el caso pasa al juez de la ejecución de la pena, cuando la sentencia es firme, es definitiva, cuando no haya más recursos para esa sentencia, entonces pasa al control del juez de la ejecución de la pena. Exacto. Entonces allí hay un proceso con la multa. No todos los imputados tienen la posibilidad económica de pagar la multa. Y esos imputados que no tienen la posibilidad económica de pagar la multa tienen la facilidad de que esa multa sea convertida en otro tipo de sanción, si se podría decir, en beneficio de orden social. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, entre las sanciones de orden social con las conversiones de multa, trabajos sociales ante la Cruz Roja, la Defensa Civil. Medio ambiente, alimentar a los animales, por ejemplo, las palomas de los parques. Siempre eso lo va a disponer ya el juez, en este caso el juez de la ejecución de la pena. Sí. Pero hay una parte importante,
en la práctica hemos visto que el juez convierte una parte de esa multa en trabajo social. Por lo general siempre es el 50%. Sí, pero hay otra parte, entonces, que el imputado debe pagar, aunque sea en cuotas mensuales. Y hay una especie ahí de socialización de la pena, que fue un concepto que se manejó en los años 70, 80, que lo manejó aquel jurisconsulto francés, Michel Foucault, que él planteaba justamente sobre la necesidad que tenía la sociedad de socializar la pena. O sea, una pena social. Es que la pena tiene un fin. La reinserción social del condenado a la sociedad. Exacto. Pero cuando tú lo analizas desde el punto de vista de la realidad social, resulta ser contraproducente. Entonces, en cuanto a lo que tú y Gilbert hablaron sobre la multa, la conversión de la multa, ahí hay una especie de socialización de la pena. O sea, que ahí hay conceptos que se toman de diferentes corrientes, y una de esas corrientes es la corriente de ese jurisconsulto Michel Foucault. Sí, colegas, pero yo tengo una pregunta. Y en caso de que un imputado se declara de manera insolvente, o vamos a ponerlo más claro, el juez o la jueza decide convertir la mitad de la pena. Y cuando convierte la mitad de la pena, la mitad se paga y la mitad por trabajo social o comunitario. Pero esa persona es insolvente. ¿Cómo va a pagar las cuotas que ya el juez dispuso mediante una resolución? Bueno, esa es una pregunta interesante. Pero lo que establece, por ejemplo, ahora la resolución que se ha aprobado es que se te convierte una parte en trabajo social, como ya hemos dicho, y hay otra parte que el juez puede, y así casi siempre lo hace, que ordena que tú la puedas pagar mensual, en cuota mensual. Ahora bien, recuerda que también esa multa puede ser convertida en prisión. La misma resolución lo establece. Sí. Pero obviamente esa prisión es una excepción. Es la última opción que tiene el juez, de convertirla en prisión en caso el imputado o el interno no quiera pagarla o no la pague. Ahora, esa prisión no tiene que ser, tiene una conversión. Por ejemplo, cada sueldo mínimo, porque acuérdate que a ti te condenan a una cantidad de sueldo mínimo. De salarios mínimos. De salario mínimo. Y un salario mínimo corresponde a un día de prisión. El equivalente de un salario mínimo es un día de prisión. Pero no puede pasar de 6 meses. Es decir, si a un interno se le impuso 200 salarios mínimos, porque hay leyes que tienen unos salarios como lavado de activos, trata y tráfico de personas, salarios mínimos. Pero vamos a suponer que un interno tenga 200 salarios mínimos y que de esos 200 salarios mínimos el juez le convierta en trabajo social el 50%, que serían 100 salarios mínimos, pero quedan 100 salarios que él tendrá que pagar por cuota, y que él no pueda o no quiera pagar esos 100 salarios. Y si el juez, tomando las atribuciones que le da la ley, que le da el reglamento, decide convertirlo en prisión, tendría que ser un sueldo mínimo, un día de prisión. Equivalente a un día. Un día, pero no puede pasar de 6 meses. No puede pasar de 6 meses. Ahora, en la práctica yo entiendo que es difícil que un juez haga eso con un imputado que está preso, por ejemplo, o que está en libertad, pero que materialmente no pueda pagar la multa. Ese es el punto que quiero exponerte. Porque es que el juez, según este nuevo reglamento, de manera oficiosa y administrativa, da la resolución de conversión de multa. Sí. Entonces, si él modifica la sentencia o el modo de cumplimiento de la pena y convierte la mitad de la multa en trabajo social, queda una mitad que tiene que ser pagada en cuotas. Pero es que el juez no sabe la condición económica que presenta ese imputado. Y si ese imputado es insolvente, es incapaz,
es necesario que se le aplique entonces cada salario mínimo por un día de prisión, donde las condiciones propias de ese imputado son las que no la dejan la ejecución del mismo. Bueno, ahí tendría que buscarse, si tú te fijas, el reglamento que hablamos no toca esa parte. No lo toca. Eso, ahí hay como un vacío, porque no toca esa parte cuando el imputado, por alguna razón, o porque materialmente no tenga los medios para pagar, ni siquiera de forma mensual la cuota, ¿qué hacer? Y también vivimos en una sociedad en donde la persona que sale de una cárcel, el mismo Estado le imposibilita la forma de reinsertarse en la sociedad porque no encuentran trabajo. Y eso tiene una razón sencilla. Durante tú no terminas de cumplir la pena, tu sentencia, tú no puedes sacar un papel de buena conducta, de no antecedentes penales. Estás como Y dicen, todos los trabajos que en la República Dominicana, creo que sin excepciones, siempre te solicitan un papel de no antecedentes penales de la Fiscalía. por la ficha no sale. Y si tú no puedes tener un documento como ese para conseguir un trabajo, entonces tienes un problema. No va a conseguir trabajo. Y si consigues trabajo, es un trabajo de chiripero. Entonces tú no vas a poder pagar una multa que va a hacer el juez. Entonces con esa persona que tiene que pagar de forma mensual una cuota por ante el juez de la ejecución de la pena y no puedas pagarlo. Pero eso Lo va a convertir en prisión. Entonces ahí eso choca con el principio de Exacto. la dignidad, de humanización del sistema penitenciario. Sería un retroceso si se aplica de esa manera. Entonces ahí habría que buscarse un mecanismo porque se supone que ya un 50% de esa multa se convirtió en trabajo social, en una medida alternativa, ¿verdad? ¿Qué hará el juez? O te podría, el resto que falta también, ponértela en trabajo social. Exacto. Y ponerte un periodo de 3 meses, 5 meses o 6 meses de trabajo social en una institución, ¿verdad? Pública, pudiera del ser. Estado. O que de una u otra forma el juez, porque el juez de la ejecución de la pena tiene muchas atribuciones. Tiene muchas atribuciones y el juez de la ejecución de la pena también podría dar como cumplida la sanción y darte una sentencia ya de cumplimiento definitivo y justificar que tú materialmente no tenías la posibilidad de pagar esa multa. Alguna solución habría que buscar. Exactamente. Habría que buscarle. Ahora bien, el juez de la ejecución de la pena tiene también otra forma de cobrarse una multa o de cobrar la multa. Y eso lo trae el reglamento que acabamos de mencionar. Y una de esas formas, Javier, es que puede usar el embargo. O sea que el embargo es una medida de carácter civil, que está en el derecho civil, ¿verdad? Sí. El embargo de los bienes. Pero se adapta, esta nueva resolución se adapta directamente al Código Procesal Civil, siempre y cuando la sentencia sea definitiva y irrevocablemente juzgada. Es que el derecho penal, el derecho penal se auxilia también del derecho civil. Claro, evidentemente. Porque ahí hay embargos de muchas formas, muchos tipos de embargos se pueden hacer hasta con la medida de coerción. Sí. Se puede poner embargo. Medida de coerción Entonces, real. también se lleva esa figura del embargo a la ejecución de la pena, y si el imputado tiene bienes, con sus bienes, el juez puede disponer el cobro de la multa. Tomando en consideración que el 80% de los imputados son desaforrados sociales. Eso sí. Sí, pero Entonces, habría que ver con una disposición de una medida ejecutiva, en este caso, tú dices, bueno, una medida ejecutiva en contra de un imputado que pudiera ser un imputado renuente al pago de una multa, ¿verdad? Entonces aquí pero aquí hay mucha gente, lo que pasa es que aquí hay mucha gente de cuello blanco. Aquí hay muchas personas que tienen que son bienes, muy solventes. Que son muy solventes. Y yo te voy a decir, los narcotraficantes, cuando son condenados y se le aplica la ley del lavado de activos, la ley 50 para lo que sea, casi siempre el fiscal no da con todos los bienes, porque lo tiene un tercero, lo tiene un familiar. Claro. Y cuando a ese imputado le digan, tu libertad está en la mano de un juez,
y solamente hace falta que tú pagues, por ejemplo, 100,000 pesos de una multa, ¿tú crees que esa persona se va a detener y no va a buscar el pago de esos 100,000 pesos? No. O sea, hay formas. También los políticos corruptos, ladrones, que son condenados, esa gente que lavan dinero y que no todas las veces el sistema penal le descomisa todos los bienes, ¿tú crees que se van a quedar presos porque no puedan pagar? No, Hasta nunca. una casa por ahí buscan y salen de la hipoteca ese y que problema. se pierda, pero lo paguen. Y siempre, siempre salen. Ese es un tema como medio espinoso, ¿verdad? Sí. Porque cuando tú mencionaste los políticos corruptos y ladrones, como que lo dijiste. Es que, Lo dijo es con que fuerza. es que el ambiente, es que el ambiente está cargado de políticos, ladrones, corruptos, y malversadores de fondos, Bueno. apadrinados. Y que toda esa cosa. no le gusta que ningún tipo de ciudadano le llame la atención. Bueno, Eso es lo que se ve. En otros países le llaman por su nombre, ladrones. Pero está bien, estamos hablando de la ejecución de la pena, ¿verdad? Hay un punto importante también que hemos discutido y hemos analizado en esta, y es lo que tiene que ver con la unificación De las penas. ¿Y en qué consiste la unificación de la pena? La unificación de las penas, cuando un imputado tiene múltiples condenas, todas se unifican siempre y cuando no exceda la reclusión mayor. En este caso, Que la reclusión mayor, ¿qué significa? Recuerda que hay personas que no están viendo que Bueno. no son abogados. La pena máxima de reclusión mayor es de 30 años. Ahora, con la ley 631 sobre armas, munición y materiales relacionados, ya han impuesto la 40 años. la ampliamos Han y 40 llega años. a 40 años. Y en el nuevo código penal Que está a la que- vuelta de la esquina. que está, y que yo soy de lo que digo que ese código penal, yo tengo que ver lo que entre, que entre en ejecución, porque yo digo que de aquí a allá pueden pasar muchas cosas dentro de ella, que algún recurso impida la entrada en vigencia de ese código. Lo declaren Debería- inconstitucional como Sí, siempre como hace. siempre, ¿entiendes? Ese código va a saturar los tribunales de trabajo. Por cualquier por cuestión muchas van a razones. someter. Por Pero muchas- eso lo vamos a tratar en por otra- muchas otra- razones. en Pero otra- en otra- qué entonces consiste, como tú muy bien lo decías, lo que tiene que ver con la unificación de la pena. Un individuo que comete varias infracciones y es juzgado por esas infracciones hasta de forma separada y es condenado por esas infracciones en sentencias diferentes, pero que ya cuando esos casos adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que va a la ejecución de la pena, imagínate que Juan Pérez llegue a la ejecución de la pena con 3 sentencias, cada una de 10 años. Son 3 sentencias. Entonces el juez puede, a solicitud de parte y también de manera oficiosa, porque este reglamento tiene un principio muy importante, que es la oficiosidad. Sí. Para muchas cosas tiene el juez la forma de apoderarse sin necesidad de que alguien De que ninguna parte someta lo alguna solicite o un instancia. tercero. Entonces el juez, ¿qué hace? Puede tomar esas 3 sentencias y unificar entonces esas 3 sentencias en una sola, que sería 30 años. Exacto. Y entonces en ese momento el interno comienza a cumplir, es como decir, los 3 casos en uno, para que la gente vaya entendiendo de forma llana. Yo quiero que la gente entienda De forma un poco llana. mejor esto. Iván Ariel y Javier. Juan Pérez lo condenaron por tráfico de sustancias controladas a 10 años. Una lesión permanente, otro caso más, a 10 años. Y se asoció para robar y cometió un robo agravado y lo condenaron a 10 años. Estas 3 penas se van a unificar y los 10 años de cada una de ellas lo va a cumplir de manera consecutiva o va a tener que cumplir 30 años. Porque muchas personas pueden confundirse y debemos aclararle ese punto. Sí, Bueno, es que sí, claro, sí. hay que Sí, aclarar ese punto, claro. pero hay que aclararlo muy bien. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, 3 penas Sí. y tú dices, bueno, 30 años la sumatoria. Entonces tú dices, Pero no bueno, es que va a cumplir 30 años. Porque ahí es Sí, que para- vamos. para ahí es que Cumplió vamos. los primeros días, empieza la otra. Exactamente. Cumplió 20, empieza la otra. Va Entonces, cumpliendo, como que hay algo va ahí medio cumpliendo extraño, va cumpliendo las 3 sentencias De manera consecutiva. de manera uniforme, de manera Exacto. consecutiva. O sea que fácilmente puede durar 10 años preso. 10 años preso. Sí, Correcto. y no es que va a durar. Ahora, es diferente con lo que establece el nuevo Código Penal con el cúmulo de pena.
que es otra cosa, porque también se puede confundir. Sí, ese ya serían otros 500. Otro tema, pero que no se vaya a confundir el cúmulo de pena con la unificación de las condenas son espacios en el juez distintos de la ejecución de la pena, sí. Pero que hay que decirla. Gilbert, hay una parte que tenemos que abordar brevemente, que es con el cumplimiento, las condiciones especiales para el cumplimiento incluso de la pena. Sí. Que tiene que ver con las personas que de una u otra forma tienen enfermedad, que se puede disponer que la pena sea cumplida de forma total o parcial en su domicilio, en el sistema penitenciario. ¿Qué tenemos con esa modalidad? Bueno, en la resolución anterior, ya modificada por la actual, estaba la excarcelación por enfermedad. En esta nueva resolución la han ampliado e incluso no solamente te excarcelan por la enfermedad. El juez de manera oficiosa puede atribuirte y que tú cumplas esa pena como prisión domiciliaria directamente en tu hogar. Y esta modalidad solamente va a comenzar a surtir efecto si el interno supera la edad de 70 años. Que son condiciones, o sea, son condiciones especiales para ese privilegio, ¿verdad? Exacto. Que pudiéramos decir. De la única manera, si tiene 70 años y tiene alguna condición especial que le impida que él mismo esté cumpliendo la pena dentro del centro penitenciario, el juez de la ejecución de la pena, de manera oficiosa, o lo puede apoderar incluso el mismo centro penitenciario, indicándole las razones por el cual ese interno no puede estar privado de libertad. Sí, pero hay otros aspectos que se toman en cuenta, aparte de lo que tú has dicho. Cuando una persona tiene 70 años o más, el juez puede disponer una condición especial del cumplimiento de la pena. Exacto. Pero también cuando una persona presenta una enfermedad terminal, una enfermedad grave, el juez puede disponer que esa persona también tenga una forma especial de cumplir la pena, ya sea en su casa. Sí. Una persona que sea psiquiátrica también. Incluso lo puede escarcelar. Claro que sí. Hay otros aspectos que se pueden tomar en cuenta, como por ejemplo si una reclusa sale embarazada, porque eso se da. Que claro. Esté lactando. Son casos muy aislados, pero puede darse. Pero pueden darse. Puede darse. Hermano, pero aquí hay oficiales que en el pasado embarazaron presas. Sí, entonces darse. No me digas que se puede. No, son aislados, pero puede darse. Se puede dar, exacto. Y también hay otro aspecto que el reglamento toma en cuenta, que es lo que tiene que ver con la adicción a las drogas o también el alcoholismo. Pero ahí hay una condición. Ese punto yo lo estaba leyendo, y si se aplica de esa manera, va a haber muchos problemas aquí en República Dominicana. ¿Por qué? El 30, 40 o 50% de la población carcelaria es adicto. Tienen problemas de adicción a las drogas. ¿Son adictos, Iván Ariel? Sí, pero eso no significa de que tú eres alcohólico y ya va para la calle. Hay tratamientos, hay seguimiento especializado para eso. Y ya el juez, como última medida, si el interno presenta una situación muy complicada ya de salud, incluso que se vea en riesgo su vida, su integridad emocional, psiquiátrica, lo que sea, pudiera tener una decisión diferente. El Estado va a tener que desplegar muchos recursos para ayudar al Poder Judicial respecto de este tema en particular, porque en el pasado hay muchos reclusos que se han tornado de enfermos y le han dado permiso y perdones. Hubo uno incluso que tuvo cáncer en la lengua y jamás en la vida apareció. Bueno, y Quirinito, ya tú los hallaste a Quirinito. Quirinito no lo encuentra nadie. Bueno, ya hemos agotado el espacio, por eso te decía vamos a tocar un tema, un solito punto, Iván Ariel. Iván Ariel, mire. El artículo 11, párrafo 4, inciso D, de la resolución del nuevo reglamento de la ejecución de la pena, expone lo siguiente. La víctima, luego de que fue citada, esto no es motivo de suspensión. Y esto es un punto que tenemos que tener claro para que nosotros los abogados se lo indiquemos al juez. En la mayoría de las audiencias, en la ejecución de la pena, siempre
se cita a la víctima y el Ministerio Público que solicita que se suspenda la audiencia a los fines de que se vuelva a citar a esa víctima. Ya con este nuevo reglamento, eso no es motivo de suspensión. El tribunal cumplió con citar. Ya el tribunal cumplió, el proceso debe continuar. Y por último, que nos quedó un tema que tiene que ver rápidamente con la libertad condicional, que es otra forma también que habla el reglamento, pero es un asunto que desde hace muchos años se conoce en la República Dominicana. Sí. Lo que hace es que el reglamento va afinando un poco ese procedimiento, y es bueno decirle a los internos que tienen y gozan de la libertad condicional que uno de los requisitos fundamentales de la libertad condicional es que usted haya cumplido por lo menos la mitad de la pena que se le haya impuesto y que no haya sido condenado en otras ocasiones por ese asunto de cosas. Ahora, una vez el juez o la jueza le da a usted la libertad condicional, la jueza le va a poner a usted un sinnúmero de requisitos que tiene que guardar mientras usted disfrute esa libertad condicional. Y si usted no cumple con eso, con esos requisitos, esa misma jueza o ese mismo juez que le dio el beneficio de la libertad condicional, se la puede revocar. Se la puede revocar y ¡yup! Para la cárcel. Dentro. Como dicen ustedes. Y eso no es un juego, señores. Gracias, para la chirola. Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de nuestra familia de Criterio y Justicia con Ariel. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Javier. Un tema bastante novedoso. Y que no terminamos, que hay muchas cosas. Nos falta abordar el tema de la libertad condicional. De manera profunda, sí. Y el medio libre. De los permisos laborales o medios libres. Exacto. Pero será hasta la próxima. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.